Sabrá Dios cuánta gente cuando invitan a ciertos ministros a predicar y quizá el ministro de alguna forma se da cuenta que la gente que le están invitando no tiene los suficientes recursos. No van. No van y sabrá cuánta gente se pierden. Porque, hermanos, no nos podemos comparar al mundo. El mundo Cobra por sus dones, por su cántico, por lo que hace. Pero ¿cómo va a ser que dentro del pueblo de Dios se vea esto, de que persona, hermano, para darte una campaña de tantos días, hermano, para hacerte una oración en tu casa, hermano, se tenga que hablar de dinero? Oh. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente cogido por gracia. Sean todos y todas bienvenidos a este su espacio, la visión del remanente. Dios te bendiga una vez más. Es para mí un placer, a la vez un alto honor, un sumo privilegio el poder estar compartiendo una vez más estos mensajes contigo que son de gran edificación. Hoy me encuentro con mi hermano Jeremías aquí. Dios te bendiga. Amén. Saluda a la audiencia, Jeremías. Dios bendiga a esa gente que nos están viendo de todo Sudamérica, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Estados Unidos, Arabia Saudita, o sea, toda esa gente. Amén. Que nos están viendo de todas las naciones. Tenemos un tema muy fuerte hoy que, no sé ni cómo empezarlo. Tremendo. Pero yo sé que nos vas a bendecir. La gloria de Dios. Queremos predicar con el tema malversadores de los dones espirituales. Tremendo, malversación de los dones. Malversación de los dones espirituales. Mire, usted no puede desconectarse ni un momento de lo que usted va a escuchar en breve minuto. Hay algo poderoso que se va a desatar, mire. Muy fuerte. Yo siento que hay cadenas que se van a caer. Yo siento que hay imperios que hoy van para el suelo. Wow, porque hablar de malversación es apropiarse de bienes, ya sean de los bienes espirituales que Dios ha puesto a la iglesia para que la iglesia comience a distribuirlo. Es decir, que lo que el Señor hizo con Pedro, con los discípulos, fue empoderarlo, pero ellos no malversaron aquellos bienes que el Señor puso en sus manos. Amén. Y esto es algo que está ocurriendo en este tiempo, gente que son malversadores de los dones, gente que se están apropiando de los dones espirituales para ellos adquirir fama, para ellos adquirir conocimiento, una supuesta revelación de la cual cobran para poder, ¿tú me entiendes? Sí, usando todos los bienes de Dios para ellos lucrarse. Y por eso hoy vamos a dejar a Jeremías que hable lo que dice Mateo. Mateo 7:21 sí, y el verso para 20, darle más fuerza a lo que dice queremos que hablar. por su fruto Los conoceréis. No por sus dones, no, sino por su fruto. Y verdaderamente ser un malversador de los dones no es más que ser un mal ministrador de los dones. Cuando una persona es malversador de un don, quiere decir que es un mal ministrador de los dones y de los bienes del reino de Dios. Pero más que eso también, David, el problema es que nosotros tenemos una iglesia que quiere ser reconocida más por los dones que por los frutos. wow. Y Jesús se cuidó mucho de algo que le está pasando a los apóstoles, a muchos apóstoles, profetas, evangelistas, muchos ministros. Y Jesús se cuidó, David, de que la gente lo viera a él como un curandero. Santo. Entonces estamos viendo evangelistas y gente de Dios que de lo que Jesús se cuidó, ellos están cayendo en eso. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gente, los ministros de estos tiempos, lo que quiere que la gente vea de ellos son los dones y no los frutos. Wow. Por eso es que un predicador va a un sitio a ministrar y muchas veces tiene dones tremendos, pero la gente no puede ver más allá del don porque no hay fruto en ellos. Entonces la gente lo que hace es malversar porque lo busca solamente con por los dones y no por los frutos. Si nos vamos a una definición, dice aquí malversar, apropiarse un funcionario del dinero o de bienes públicos
que tiene a su cargo o su disposición por razones de su funcionamiento. Hay gente que a su vez tienen un llamado profético, tienen un llamado de predicador, tienen un llamado de sanidad, tienen un llamado de liberación, pero ¿qué está pasando? Que no todos han entendido que los dones y los ministerios son para el favor de la iglesia, no para lucro personal. Me voy a meter en problema en esta, pero yo entiendo de que hay mucha gente que se está lucrando con los bienes de la iglesia. Gente que se están lucrando, hermano, porque tienen una gran trayectoria de predicación y ya para poder invitarlo hay que hablar de una suma de dinero grueso para tú poder invitarlo a una actividad. E incluso también hay que prepararle un buen sonido, y eso no está mal, ok, del buen sonido y todo esto. Pero cuando una persona llega a la cifra de decir, ponme tanto dinero en la cuenta, usted es un malversador de los bienes espirituales. Y hay que hablar esto muy claro. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, no nos podemos comparar al mundo. El mundo cobra por sus dones, por su cántico, por lo que hace. Pero ¿cómo va a ser que dentro del pueblo de Dios se vea esto, de que persona, hermano, para darte una campaña de tantos días, hermano, para hacerte una oración en tu casa, hermano, se tenga que hablar de dinero? Oh, alabado sea Dios. Y esto es imposible, hermano. Esto no puede llegar a un tiempo como este, donde Cristo se está acercando, gente malversando los bienes. Yo le voy a hablar claro. Cada quien va a dar cuenta por lo que está haciendo con lo que Dios le ha dado. Amén. Cada quien va a dar cuenta por lo que está haciendo. Aleluya. No crea que no se está tomando en cuenta lo que está haciendo. Hay gente, hermano, que están cavando su propia tumba por estar buscando beneficios y lucros personales, pero no buscando el reino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay que cuidarse, hay que tener cuidado, porque todos sabemos que Jesús dio los dones para servicio de la iglesia. Entonces no se puede lucrar de lo que es los dones espirituales. Sabemos que los dones en el ser humano hablan de Dios en nosotros. Los dones Dios los da para el servicio de la iglesia. Entonces, cuando una persona comienza a condicionar los dones y a lucrarse de lo que es los dones, ya le está malversando los dones, está utilizando los dones para enriquecerse, y eso es antirreino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. Sí. Y Jesús fue uno de los hombres que tenía los dones más tremendos de la tierra. Sin embargo, todos esos dones Jesús los puso a la disposición del servicio. La gloria sea de Dios. Ahora, que los hombres de Dios hay que honrarlos. Dios puso orden y leyes para que los levitas sean honrados. Incluso hay un mandamiento que dice que cuídate de no olvidarte del levita que habita en tu ciudad. Así que los hombres de Dios no tienen que poner tarifa, no tienen que llegar al nivel de lucrarse de los dones. ¿Por qué? Porque ya Dios estableció un nivel de honra para ellos. Mira, Jeremías, hay personas también que quieren apropiarse de un don, apropiarse como en sentido de un don, o comprar un don por medio a ciertas cosas. Recordamos la historia de Simón el Mago. Amén. Simón el Mago imploraba que se le vendiese de ese poder. Porque no entendía nada de eso. La revelación del mundo espiritual. Entonces, ¿qué sucede también? Que algo que está, Eliseo se cuidó también de algo que está pasando en estos tiempos, lo mismo que estaba hablando David, y fue en el momento que Naamán fue a ser curado de la lepra. Fíjate que Naamán descendió con una ofrenda tremenda, sí, con vestido, con todo, oro, con plata, para dárselo al profeta como ofrenda. ¿Por qué? Porque en el mundo pagano se usaba la honra excesiva y que los profetas cobraban por el asunto de los milagros. Sí, porque tú sabes que en el paganismo
los profetas, los adivinos, tú tenías que llevarle una ofrenda y todo eso. Entonces cuando Naamán va donde Eliseo, va con el mismo concepto. Sí, porque él lo que quería era que... Un intercambio. Un intercambio. ¿Tú me entiendes? Tú me sanas y yo te doy, Dios esta mío, provisión. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y se está viendo así. Sí, entonces ¿qué pasa, mi hermano? Cuando Naamán va, Dios le baja la revelación a Eliseo, porque Dios quiere que Naamán entienda que lo de Dios no funciona como los mundos paganos. No, Dios mío. Muy fuerte, Jeremías. Tú me das, yo te doy. Eso no es así. Entonces, cuando Eliseo se niega a recibir la ofrenda, Eliseo lo que quiere es que Naamán entienda que el Dios de Eliseo es diferente a la cultura de los países paganos. Muy profundo, muy profundo. La gloria de Dios. Mira, dice Hechos capítulo 8, verso 9 y algunos versos. Dice así: y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad, asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Todo, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Tremendo. Hay gente lucrándose, varón. O sea que ya Simón el mago en el mundo se hacía pasar por un gran hombre de Dios. Y mira, tenía toda una población engañada. Con muchos métodos. Con muchos métodos humanos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es que Jesús entra. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual entendemos que es real. El poder de Dios es real, pero también es un enemigo que hace poderes mentirosos, señales mentirosas. Porque la Biblia dice: y el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta cuando un hombre es un hombre de Dios? Por los frutos. Por sus frutos. Entonces, ¿cuál es el peligro de malversar los fondos que estamos hablando, Dawi? De que hay gente que se están presentando con los dones. Hay gente que de verdad tiene dones. Hay gente que de verdad tienen dones de liberación. Hay gente que de verdad tienen dones de milagro. Pero ¿qué sucede? Que aunque tienen dones tremendos, ellos solamente presentan sus dones y ocultan su vida íntima porque no tienen fruto. Dios. Tienen dones tremendos, pero tienen familia destruida. Tienen dones tremendos, pero todo el mundo lo odia. Y ellos son odiados por todo el mundo y ellos odian a todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Por eso hay mucha gente que aunque anden con dones y van a administrar sitios, la iglesia donde ellos van, se pone peor y no pasa nada. Dios mío. Es decir, que son cargadores de influencia. Son una influencia, pero en el fondo no hay un resultado. ¿Por qué? Porque Dios obra cuando tú vives algo. Santo. Entonces, ¿cuál es el asunto, David? Que tenemos gente que están predicando lo que ellos no viven. Predicando lo que ellos no viven. Porque para tú ir a sanar a alguien, tú tienes que ser sanado primeramente. Para tú salir a sanar una familia, tu familia tiene que ser ejemplo. Mira, cuando nosotros seguimos hablando en este término malversadores de los dones espirituales, hermano, cuánta gente se está lucrando, cuánta gente, hermano, se está llenando su aljaba, se está llenando de todo, pero se está vaciando de Dios. Amén, claro. No hay una gota de Dios. Porque y este es un tiempo, hermano, que es tiempo ya de poner ese don a la disposición, hermano, a la disposición. Gratuitamente hay que comenzar, hermano, a hacer la obra que a nosotros se nos mandó. A nosotros se nos mandó ir a ser discípulos. Dice que el Señor nos dio poder y nos dijo, y pondrán las manos a los enfermos y sanarán en el nombre de Jesús. Pero no porque alguien se sane por ti, tú debes de venir como que si algún médico, porque los médicos cobran. Se ha Mire, malinterpretado. hay en sí lo que se llama una ofrenda voluntaria, una ofrenda de gratitud, pero que le salga a una gente, pero no tú exigir una bonificación, como si fuese un salario por algo que es una obligación de todo ministro que ministra la palabra de Dios.
Amén, porque el que bendice es Dios. Entonces, el que bendice es Dios. Dios, la palabra dice que Dios dio los dones para el ensanchamiento del ministerio de la iglesia. Los dones Dios los concedió para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea edificada. Entonces, las personas no pueden usar los dones para beneficiarse materialmente, porque eso nunca fue y ni nunca ha sido. El Señor. No, el Señor. En estos días nosotros hemos visto un caso que está pasando en las noticias de que un ministro, una ministra, se ha visto involucrado en asuntos de gobierno, de corrupción. O sea, ministros del gobierno que están siendo acusados de corrupción, ahí dentro están acusando también a una ministra, una pastora. Entonces, ¿por qué pasa eso, David? Porque nosotros no hemos hecho diferencia entre lo que es bendición de Dios y lo que no es bendición. Wow. Nosotros estamos cogiendo todo lo que nos dan, porque muchas veces se nos ha enseñado eso. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Esto es un tiempo donde si una gente te va a dar una ofrenda y tú ves que la ofrenda es una ofrenda que se sale de las cosas, tú tienes que al menos orarle a Dios o al menos preguntar, ve acá hay este dinero. Porque tú no puedes aceptar que una gente pase por ahí y te pase una funda negra con $1 millón. Que cuando viene a ver... Hasta tú hallando te lo tiene problema. Tiene problema. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido con la iglesia? Que a la iglesia se le enseñó, mi hermano, que la bendición es dinero, que la bendición es casa, que es carro. Entonces, la gente ha utilizado los dones para obtener todas esas cosas. Wow. Porque eso es lo que es enseñado. Que eso es la bendición, pero la verdadera bendición es de Dios, David. Es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, alguna. los ministros, hay mucho, aparte de lo que está pasando hoy en día con el ministro, la ministra que hasta allá, ya tú sabes, todo esto de cosa nacional, sí, de conocimiento nacional. Sí. Hay mucha gente, ministros, que han ido misioneros a Colombia y han tenido también caído presos porque hay gente de la droga que le han dado ofrenda y se la ha tirado la policía. Entonces, ¿qué sucede, mi hermano? Estamos en un tiempo, David, donde los hombres de Dios tenemos que tener cuidado, analizar, porque no todo, mi hermano, lo que llega es bendición. Analizar. Tú tienes que tener un filtro, mi hermano, pero espérate. Entonces, no solamente, mi hermano, tenemos que cuidarnos, ¿sí? Porque nosotros motivamos a eso, a que la gente venga todo. Entonces hay que tener cuidado con eso, mi hermano. Bueno, yo digo que Jeremías, en estos casos, que la iglesia se ha envuelto en ciertas cosas pasados y todavía hoy en día que se escuchan tantos rumores, nosotros debemos de sopesar, de saber que los bienes que el Señor ha puesto en nuestra disposición es para bendecir. Amén. Es para bendecir. ¿Y qué más puedo decir, Jeremías? Hay que buscar dirección de Dios. Hay que buscar dirección de Dios, porque no puede ser que la iglesia debe de ser carta leída. Amén. Hermano, se vea en conflictos como estos, de tal manera, hermano, que hay gente que cuando tú le saludas, Dios te bendiga, hay gente que es evangélico ni evangélico. Sí, claro. Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer, desacreditar la institución. En estos días hay una campaña de querer desacreditar la institución, la iglesia, hacer que la iglesia no sea creíble. Gracias a Dios que el Señor dejó una palabra, que ni la puerta del infierno prevalecerán contra la iglesia de Cristo. No prevalecerá. Satanás no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Ministro, tú que estás escuchando esta palabra, ministro, tú que quizás te hayas llenado de orgullo y has entendido que el don que tú tienes es para tú lucrarte, no es para lucrarte, no es para ponerlo a la disposición del cuerpo de Cristo, la iglesia. Este es el tiempo de retroceder, este es el tiempo de arrepentimiento, de volver a ser humilde, de volver a la humildad, porque el Señor le va a pedir cuentas a cada persona. El que sembró
injustamente, esa persona tendrá problemas. Amén. Entonces, por su fruto los conoceréis. Este mensaje no lo hacemos para atacar a X persona, sino para que el que le sirve el sombrero se lo ponga y se aperciba. Los bienes materiales se van a quedar aquí en la tierra. Amén. Pero tú darás cuenta al Señor cuando Él venga por su pueblo. Mucha gente dirá, Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre eché fuera demonio. Y el Señor le dirá, apartado de mí, maldito, hacedor de maldad, yo no te conozco, al fuego eterno. Pero ¿por qué no me conoces, Señor? Porque tú usaste el don, te beneficiaste de él, y yo con el compromiso que tengo de sanar, de libertar, lo hice, pero no, la gloria no es tuya, la gloria es de Dios. Y sabrá Dios cuánta gente, cuando invitan a ciertos ministros a predicar, y quizá el ministro de alguna forma se da cuenta que la gente que le están invitando no tiene los suficientes recursos. No van, y sabrá cuánta gente se pierden. No van. Solamente porque estamos calculando y cuánto me van a dar, cuánto me van a recibir, cuánto me van a dar de ofrenda. Entonces hay que tener mucho cuidado con malversar los fondos, los ministerios y y los dones. Este mensaje sigue, este mensaje es más largo, porque esto es solamente la antesala de lo que es un mensaje que yo sé que va a ser de mucha bendición. Así que deja tu comentario ahí debajo, visita el canal de Jeremías King Oficial 01 en YouTube, hermano, suscríbete, sigue, si es primera vez que entra a este canal también te invito a que te suscribas, deja tu comentario, yo sé que será de gran bendición. Hermano Jeremías, Dios te bendiga. Amén. Será hasta una próxima.